Bueno, pues gracias a todos por venir y nada, hoy estamos con Carlos Delgado Mayordomo, que bueno, es crítico cultural de ABC, es profesor en la Universidad de Nebrija, es comisario de exposiciones y otras muchas cosas y viene hoy aquí pues, a hablar sobre el proyecto Habitare, que es uno de los proyectos que presento en esta exposición en Órganos y nada, pues vamos a escucharle atentamente todas las palabras que tiene que decir, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias Enrique, muchísimas gracias Jacobo. La verdad es que cuando me planteasteis la posibilidad de venir aquí a hablar del trabajo de Enrique, en concreto de Habitare, que sí es verdad que hablaré de esta serie porque hemos dialogado bastante sobre ella, pero quería plantear mi intervención, y espero que os sea interesante, yo creo que sí, desde otro lugar. Porque mi primera idea, cuando me invitó Enrique, era... pasamos por distintas etapas, ¿no? La primera era yo hablar de mi relación con Enrique como gestor cultural, como comisario, ya que, bueno, hemos elaborado un par de exposiciones juntas, como fue Sábana Santa en el año 2017, que fue una exposición estupenda, de la que yo estoy además muy orgulloso de haber podido montar esa exposición. Posteriormente, justo en los meses previos a la pandemia, lo comentábamos antes, montamos Ostensión, una exposición donde por fin de alguna manera pude ver con más claridad, ¿no?, la potencia del proyecto estético de Enrique, que es lo que voy a defender aquí, la potencia, la pertinencia, la fuerza del proyecto estético de un pintor como Enrique Yáñez, de Enrique Yáñez, no un pintor como Enrique Yáñez, y luego planteamos la opción, porque es verdad que Enrique y yo, sobre todo en los meses de pandemia, nos llamábamos por teléfono, pero no para preguntarnos qué tal, sino para discutir, ¿no? Y a veces una cosa que lo hacíamos como con total naturalidad. ¿Este jueves a las 7 te viene bien? Sí, este jueves a las 7. Y cogíamos el teléfono, me preguntaba, ¿qué tal la familia? Bien, la tuya también bien. ¿Qué te parece este tema? No, pues, y empezábamos a discutir, ¿no? A discutir con mucha... pues eso, donde la discusión se hace un espacio de conocimiento, que es cuando la otra persona sabe de lo que está hablando, hay una aproximación desde diversos puntos de vista, y aunque alguna vez nos hemos colgado el teléfono, es verdad, pero en líneas generales esas discusiones yo intuía que detrás, pues eso, que había un pensamiento muy sólido y que cuando me aproximo al trabajo pictórico de Enrique, también hay una solidez, pero que no sabía, o creo que todavía estoy a la búsqueda de dónde procede esa solidez. Y es un poco lo que os voy a contar hoy, ¿vale? No voy a tardar muchísimo, porque luego estaría muy bien que Enrique nos aporte su visión de lo que implica su visión, su voz, ¿no?, que nos explica qué implica Habitare, pero yo os voy a llevar un camino un poquito tortuoso al principio, pero que luego va a tener un lugar fructífero, que es el siguiente. ¿Desde qué lugar vengo yo hoy aquí a hablar sobre la obra de Enrique Yáñez? No como comisario, no como gestor cultural, sino como crítico de arte. Creo que era la opción más adecuada. Sobre todo porque el ejercicio de la crítica, yo creo que dentro de mi actividad, que es múltiple, docente, curatorial, es donde realmente afino más la manera en la cual hoy nos podemos aproximar al arte contemporáneo, al arte actual, con todo lo que implica de un territorio, una cartografía inabarcable. Entonces ahí está la función del crítico, que es una figura que surge en el siglo XVIII para interpelar a la esfera pública, y que hoy que la esfera pública se ha convertido en un consumidor, pues no está tan claro a quién está interpelando el crítico y si se ha convertido en un mero publicista, ¿no? Eso es un poco la situación en la que hoy los críticos nos encontramos, ¿no? Y yo creo que tengo herramientas, o que tenía herramientas suficientes como para ver a un alto porcentaje o analizar con un sentido adecuado, con un marco teórico adecuado a muchos artistas, pero con Enrique me pasaba esta cosa un poco romántica de tu obra me gusta, pero no sé por qué. Esa cosa, ¿no? Y sé que hay algo detrás, hay algo sólido, y es lo que os vengo a contar, ¿vale? Pero para llevar a ese lugar tengo que llevaros, como digo, por este camino un poco tortuoso, que es simplemente una revisión rápida de lo que es
la pintura como medio específico, cómo se ha conceptualizado a lo largo de la historia del arte, en el siglo XX en concreto, por lo tanto no vamos a estar aquí hasta mañana, una cosa muy rápida, muy sintética, pero que vais a ver que es de utilidad para luego llegar a la conclusión a la que yo quiero llegar, ¿vale? Y es desde qué marco teórico es posible que yo mire la producción de Enrique Yáñez y alcance, creo, muchos de esas cosas, de esos entes que hacen que en mi cabeza, con una memoria visual y con un aprendizaje, pero que pueda articular con cierta coherencia porque esta pintura es espléndida, ¿no? Y eso es lo que voy a explicar. La pintura, además, que es una definición, un medio que ya aplicarlo o seguir teniendo fe en este medio, porque Enrique se ha definido muchas veces como pintor, no como artista, ¿verdad? Es decir, esa conceptualización de yo soy pintor, ¿no? Pues como la pintura, que en la contemporaneidad se ha considerado ya un idioma sobreutilizado, es decir, ¿qué hemos hecho con la pintura? ¿Qué ha hecho la modernidad, sobre todo occidental, con la pintura? Ha hecho de todo. Hasta la ha tirado al suelo, la ha rasgado Lucio Fontana, ya la hemos triturado, la pintura como soporte, como una especificidad en el sentido modernista, pues ya la pintura parece que no tiene cabida, que es un idioma sobreutilizado. Ya veremos que no, que la problemática no está tanto en el medio, sino como la significación histórica que tienen estos medios. Y la pintura también había sido, durante toda la modernidad, la caja de resonancias de los avances estilísticos, formales, que se iban produciendo a lo largo de la historia del arte. Llega un momento en el que esto, lógicamente, se separa porque estallan otras posibilidades, a las cuales ahora vemos. Pero antes de llegar a ese momento, hay una cosa que tiene que ver con la migración, que es algo que está en Habitare, y que es una migración histórica, que es la que vive pues, muy buena parte de la vanguardia europea, cuando el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y el ascenso al poder de los nazis y el avance por Europa hace que muchos artistas emigren y el centro del arte ya no va a estar, ese arte moderno, ya no va a estar tanto en París, en Europa, pero léase París, como en Nueva York. Y ese tránsito es interesantísimo, porque aquí pasa algo que yo creo que explica muy bien el lugar desde el cual vamos a poder leer la obra de Enrique Yáñez en un contexto donde parece que no tenemos las herramientas adecuadas, y yo ahora explico esto, para leerlo correctamente. ¿Qué implica este traslado de París a Nueva York? Implica, entre otras cuestiones, que los últimos rescoldos de la pintura moderna llegan como brasas que encienden a toda una generación de artistas norteamericanos, internacionalistas y receptivos, que habían vivido en los años 30, previo a la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión, y que se habían visto, de alguna manera, articulados como artistas a través de la World Progress Administration y toda la dinámica de Roosevelt para apoyar a los artistas para que pudieran seguir trabajando a través de un tipo de pintura que o bien era un realismo de carácter socialista o bien un realismo regionalista. Cuando los muchachos de la calle 8, Jackson Pollock, William de Kooning, Ansel Gorky, empiezan a darse cuenta de que se pueden plantear las cosas desde otros lugares, hay un tránsito hacia un nuevo concepto de arte que empieza a hacer de esa herencia de las vanguardias históricas, que habían culminado en la abstracción, empieza a hacer un modelo, ¿no? Y esto es muy interesante porque esto también implica un componente político. ¿Un componente político en qué sentido? La vanguardia, aunque luego autores como Jean Clair nos lo va a rectificar ese concepto, hay un libro que os recomiendo a Jean Clair que se llama La responsabilidad del artista, donde desmiente ese mito del artista como punta de lanza de la vanguardia de izquierdas, ¿no? Es decir, es un libro fascinante que os recomiendo, que causó una polémica enorme en París, en Francia, que es donde se publicó, y aquí en España pasó desapercibido. Pero es un libro que plantea una cuestión muy interesante, que es lo que también uno de los puntos hacia donde nos vamos a ir, que es hacia la vinculación entre el arte de vanguardia, la abstracción incluso, y posicionamientos ideológicos de izquierda. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un momento, que esto lo cuentan muy bien en este libro sobre la crítica de arte, en el que, en estos contextos, dentro del ámbito norteamericano, los norteamericanos de izquierdas se empiezan a preguntar cómo
la actividad fundamentalmente individual del artista puede combinarse con la acción revolucionaria del proletariado. Después de esta Segunda Guerra Mundial, incluso en momentos antes de esta Segunda Guerra Mundial, se empieza a dudar de si es necesario para ser un artista de izquierdas hacer un tipo de pintura profundamente ideológica, próxima al realismo socialista, o si la abstracción, lo abstracto, puede ser también un discurso de izquierdas. Y en este sentido es muy interesante, conocéis seguramente la historia, que Trotsky emigra del ámbito ruso, soviético, y llega a México, y en el año 38 publica Trotsky una carta en la revista Partisan Review, que va a ser fundamental porque Trotsky se aleja de la dinámica de ese realismo socialista que va a ser el que va a determinar el contrapunto, dentro ya incluso del contexto de la Guerra Fría posterior, el contrapunto entre un tipo de arte asociado al comunismo o un tipo de arte que va a estar asociado a ese nuevo paradigma de la libertad que es Estados Unidos. Entonces, la figura de Trotsky es fundamental porque escribe en el año 38 lo siguiente. Fijaros, dice, la creación artística tiene sus propias leyes, incluso cuando sirve conscientemente a un movimiento social. La creación auténticamente intelectual es incompatible con la mentira, la hipocresía y el compromiso. El arte puede convertirse en un gran aliado de la revolución solo en tanto que permanezca fiel a sí mismo. Esto va a ser asumido inmediatamente por el que va a ser el gran crítico de la modernidad estadounidense, que quiere generar la primera vanguardia específicamente norteamericana, que es Clement Greenberg, que un año después de este texto escribe Vanguardia y Kitsch, que lo que plantea es una separación entre la alta y la baja cultura, y la alta cultura, la cultura que todavía puede generar un cambio social, es la cultura de élite, la cultura que implica una complejidad, una hermenéutica basada en un formalismo muy estricto, que es precisamente la pintura abstracta que van a desarrollar los expresionistas abstractos americanos. ¿Por qué me paro aquí en esta cuestión? Porque mi hipótesis, que es la que voy a intentar culminar hoy, es que Enrique Yáñez es un formalista raruno. Es un formalista, pero es un formalista raro. Y luego ya te explicaré por qué. Es decir, el formalismo, en realidad, lo que viene a decir, que es lo que defiende Clement Greenberg y que va a ser la gran herramienta metodológica para entender el arte posterior a la Segunda Guerra Mundial, es aquel que dice que la experiencia estética está en el cuadro, donde se distribuyen una serie de formas y colores en un determinado orden y no son necesarios componentes sociales o políticos para entender o alcanzar la obra de arte. Esto es interesantísimo, ¿no? Es decir, si leemos a Pollock o ya posteriormente a toda esa abstracción postpictórica de los años 60, es eso lo que está pasando, ¿no? Y también una serie de conceptos que plantea Clement Greenberg, que es el flatness, la planitud de la pintura. Es decir, lo que hace Clement Greenberg, es decir, la pintura es pintura. Entonces, usted en la pintura no me meta ni espacio, ni narración, ni ideología, ni literatura, ni nada de eso. La pintura es una planitud, flatness. Y sobre ese soporte se genera una imagen que no tiene nada que ver, ni a nivel social, político, ideológico, intelectual, con lo que está pasando fuera, en el mundo, ¿no? La pintura es la que contiene en sí misma, y solo en sí misma, es decir, independientemente del espectador, la pintura contiene. El espectador da igual, el espectador pasa por delante de un objeto que es específicamente una obra de arte y sus cualidades son artísticas independientemente de que tú participes o no participes, ¿no? Claro, esto que plantea Clement Greenberg, que se va a convertir en un paradigma de la modernidad, luego tiene un siguiente capítulo con un alumno suyo, que es Michael Fried, que escribe Arte y Objetividad, que es un texto interesantísimo, porque lo que le pasa a Michael Fried es que, siendo heredero del formalismo de Clement Greenberg, es de una generación posterior y se encuentra ¿con qué? Con el minimal. El minimal son formas reducidas a su literalidad, pero es que encima el minimal implica, sobre todo en referencia a muchas esculturas de Donald Judd, que tú una escultura de Donald Judd no la puedes ver como un cuadro de Enrique. Es decir, una escultura de Donald Judd tienes que moverte, genera un aspecto de teatralidad, algo que el modernismo había rechazado. Es decir, si la obra de arte es en sí misma una obra de arte independientemente del público, el teatro, por ejemplo, no. El teatro existe en cuanto existe un público. Entonces, lo que achaca Michael Fried
a la obra de arte minimal es que necesita del público para vivir, para ser entendida como obra de arte. Y es lo que considera una teatralidad. Esto se ve muy bien en determinadas piezas del minimal, el minimal implica no una reducción solamente de los componentes a una mínima expresión en cuanto a una geometría y una reproducción de elementos producidos mecánicamente, sino una relación espacial, algo que a veces se nos olvida del minimal, una relación con el contexto, con el entorno, ¿no? Y en este debate sobre los límites entre lo que debe o no debe ser una obra de arte, que como vemos Michael Fried y su maestro Clement Greenberg lo que plantean es que una obra de arte está autónomamente constituida en sí. Luego se dan, posteriormente, en los años ya 60, unos cuestionamientos de estos paradigmas a través de lo que vamos a denominar un enfriamiento de la pintura. Es decir, esa pintura gestual de un Jackson Pollock volcada en el yo interior, que es un exitazo a nivel internacional, todo ese expresionismo abstracto americano que incluso llega a España y hay toda una herencia, que es decir, las arpilleras de Manolo Millares, que son muy similares a las que usa Enrique, están hablando también de una idea de expresividad, de un yo interior volcado, que rompo la arpillera para hablar de las momias guanches, es decir, esa cosa expresiva en la época de la dictadura, ¿no? Es decir, llega hasta aquí esta historia, ¿no? Lo que ocurre en los años 60 es un enfriamiento en dos vertientes, la del minimal, que ya hemos atacado como teatralizante, ¿no? Y literalista, y por otro lado el pop, que el pop ya lo que hace es enfriar la cultura de masas, y es ahí donde entran ya teóricos como Danto, que dicen que ese es el fin de Arthur Danto, que dicen que cuando ve la exposición de Warhol en la Galería Stabler de Nueva York en el año 67, dice, esto es el fin del arte. ¿Por qué? Porque se encuentra esos botes de melocotón al monte o de sopas Campbell, que son en realidad contrachapados, generando la misma forma que tienen esos botes en el mercado, pero llevados al espacio de la galería. Y aquí lo que encontramos es que Danto dice, ya una obra de arte no es una obra de arte por ser formalista, sino porque hay una cierta teoría que la avala como obra de arte. Hay una cierta teoría que los que estamos aquí, los que participamos de esto que es arte, conocemos, que esto es la teoría institucional de George Dickey, que planteará más adelante, ¿no? Que conocemos y tal. Y bueno, eso es un poco lo que ocurre o el límite de ese formalismo que viene a romper ya el pop y otros movimientos. Pero lo interesante, y aquí quiero hacer un paralelismo con el discurso de Enrique, que ahora voy a él, y la teoría crítica, es que la teoría crítica es específicamente formalista. ¿Cómo me puedo enfrentar yo a una obra de arte? Dentro de la teoría canónica, solamente desde el formalismo. En la obra ya me cuenta lo suficiente como para apreciarla, saber si es buena o mala. El formalismo, en realidad, es una encuesta que te va diciendo buen color, tal y cual, no es literaria, no es tal, no sé, es una buena obra. Es decir, el formalismo es una teoría crítica súper eficaz. Lo que pasa es que el paso del tiempo, sobre todo cuando llegue la posmodernidad y las teorías postestructuralistas, pues vamos a darnos cuenta que no es tan eficaz. Figuras como Rosalind Krauss, a través de textos como El inconsciente óptico, van a aplicar ese concepto de índice y van a empezar a leer la historia del arte a partir de hipótesis interpretativas. Es decir, Las señoritas de Avignon no solamente es un cuadro donde vamos a analizar forma, color y composición, sino que detrás hay unas pulsiones que tienen que ver con la sexualidad, con el subconsciente. Entonces, fijaros, formalismo, crítica de arte formalista. Con Rosalind Krauss entramos en ese momento que es la posmodernidad, a través de la revista October y una serie de textos postestructuralistas, donde la obra de arte ya no es el formalismo, ya es, digamos, un peso que nos queda, que nos tenemos que quitar, y lo importante son las hipótesis interpretativas. Vamos a hacer un ejemplo. Crítico de arte formalista. Pues son unas obras basadas en una disposición cromática, tal y cual, tipo de análisis textual, Rosalind Krauss. Aquí hay una serie de índices que nos están hablando de determinados conceptos vinculados con la sociedad, la no sé qué, la no sé cuánto. Es decir, hay una interpretación, aquí hay una revisión del paisaje que en realidad remonta hasta Cézanne por esa deconstrucción de la montaña que estoy intuyendo aquí. Es decir, hipótesis interpretativas. Cuando llegamos a los años 80, la pintura,
sobre todo, va a tener una gran revisión desde el punto de vista de lo figurativo, ¿no? Digamos que la abstracción heroica de vanguardia se queda un poco así más desbalazada, el pop ha dado un fuerte impulso, y en los años 80... ¿Y por qué los años 80? Porque me he saltado una década que es fantástica, que son los 70, que es, digamos, donde ese formalismo y esas hipótesis interpretativas ya se derivan a lo que Rosalind Krauss llamó la pintura en el campo expandido, pero que luego nos lleva a la instalación, a la performance, a la desmaterialización del objeto artístico, donde ya la visualidad desaparece y lo importante es el concepto. Eso es un poco, estoy haciendo un resumen un poco de andar por casa, pero para que me entendáis, ¿no? Sin embargo, los 80, después de esta década de desmaterialización, pues los propios artistas, los propios galeristas también van a decir, ay, que señores, aquí hay que vender, es decir, volvamos a la pintura. Es decir, y eso en todas esas épocas, aquí está Juana, que es una artista pues, muy vinculada, por ejemplo, a todos esos movimientos de los años 80, que desde la cuestión del genius loci, ¿no? del genio local, pues hablan de la transvanguardia italiana, del neoexpresionismo alemán, y bueno, de toda una serie de cuestiones de renovación de lo figurativo. Y en los 90 el arte ya es muy híbrido, es muy complejo, sobre todo a partir de ese momento en el que aparece pues, la globalización como concepto, que nos va a llevar a que la pintura no desaparezca, pero va a tener en los años 90 un momento muy interesante, que es cuando los límites entre lo figurativo y lo abstracto se pierden. Demetrio Paparoni va a hablar de abstracción redefinida, Arthur Danto también creo que hablará de abstracción impura, es decir, esos conceptos que habían estado tan demarcados se pierden, y que aquí podemos encontrar una cierta herencia, ¿no? de una abstracción que no quiere ser solamente un signo de algo inefable, sino que podemos encontrar, y en muchas, por ejemplo, en Ostensión, lo que encontrábamos, una serie de Enrique, era precisamente el propio acto de señalar, eran figuras que señalaban, ¿no? Ahora iremos a por qué hacías eso, ¿no? Pero en los años 90 también ya nos encontramos, a partir de los años 90, con el momento de recuperación de las disidencias, de las cuestiones subalternas, de las identidades, de lo queer, de lo postcolonial, de lo decolonial, ¿no? Y pasamos a otro tipo de crítica. Los críticos ya no podemos ser formalistas, tampoco solamente textuales como Rosalind Krauss, tenemos que ser contextuales, es decir, es el crítico de hoy, es decir, una obra que interpela la realidad social del pueblo saharaui a través de una serie de historias, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, o reivindica la cuestión queer a través de tal y cual. Es decir, una obra que, como dice Rancière, nos está recordando todo el rato a los oprimidos que estamos oprimidos. Es decir, a los gays nos está recordando que los gays hemos estado oprimidos, a las mujeres que habéis estado oprimidas, es decir, una obra que sirve en realidad para recordarnos lo que ya sabemos, ¿no? Y aquí, claro, entra un conflicto, que hay obras que sí, que interpelan a lo social con cierta lucidez, y otras, un altísimo porcentaje, y la propia pintura se incorpora a ello, donde hoy es difícil entender una pintura donde no haya detrás una lectura decolonial, como mínimo. Entonces, esto que os estoy contando era para llevaros a un título de esta ponencia que ahora revelo, lo debería haber revelado al principio, que es La sombra de una duda. Es decir, ¿qué hacemos con Enrique? ¿Qué hacemos con Enrique? ¿No? Es decir, porque sigue siendo un pintor formalista, tiene esos índices que Rosalind Krauss podía haber señalado dentro del periodo posmoderno, pero donde tú no has cedido son en las políticas identitarias de los años actuales, de los años 90 hasta la actualidad, que no aparecen en tu pintura, vamos, ni se las espera, me da la sensación. Entonces, bajo esos parámetros, si estamos ante una crítica contextual que tiene que vincular esto con su momento histórico, hacia donde nos encaminamos. Y descubrí, no hace mucho, una posible solución, no solo para mirar a Enrique, sino a muchos artistas que yo de manera intuitiva sabía que estaban diciendo algo muy importante, pero no sabía desde qué marco teóricos mirarles. Y me he encontrado, me encontré hace unas semanas con Graham Harman, que es un filósofo dentro del ámbito del realismo especulativo, ¿vale? Y aquí ya llego a las conclusiones. Este camino tortuoso que me habéis acompañado, veis que ya va llegando a un lugar concreto.
Lo que hace Graham Harman es muy interesante porque, aparte de coger a Heidegger y toda esas lealtades filosóficas que yo sé que tú tienes, porque hemos hablado mucho de filosofía, plantea una cosa muy interesante, que es la ontología orientada a los objetos, que es un concepto interesantísimo y que creo que es lo que está haciendo Enrique. Es decir, la ontología orientada a los objetos viene a decir, y además que no habíamos hablado de que antes me decías, yo me considero realista especulativo, ¿no? Pero no, lo que viene a decir es que no habrá evolución en filosofía o en arte sin una aceptación explícita de la cosa en sí, y hay que desembarazarse de las lecturas idealistas y de las postkantianas. ¿Qué quiere decir con esto de la cosa en sí? Que yo creo que tiene mucho que ver con tu pintura, porque eso es habitare, ¿no? Esta idea de St. Peirce, que ahora lo contarás tú mejor, que es una anécdota que tú sabes con mucha... la cuentas mucho mejor que yo, ¿no? Esta idea de St. Peirce cuando le preguntan dónde va a vivir, cuando le exilian, el poeta antillano, cuando le exilian y llega a Nueva York, ¿no? Y le preguntan dónde va a habitar aquí en Nueva York, y dice, pues habitaré mi nombre, ¿no? Esa cuestión, que es uno de los puntos de partida, yo creo que tiene mucho que ver con precisamente esta idea de lo que está habitando la pintura de Enrique es a él mismo, en un sentido muy concreto, que yo creo que está la clave aquí, con un tema que tú y yo hemos hablado muchas veces y que yo nunca te había acabado de entender, que es la idea de pintura como proceso de conocimiento, ¿no? Y dice una cosa, que el arte es una aspiración al conocimiento, pero no al conocimiento mismo. Y yo creo que tú, como filósofo, y ahora tú me corregirás, utilizas en esta misma dirección. Para ti la pintura es una aspiración al conocimiento, pero no el conocimiento mismo. Apúntatelo por si luego me lo quieres rebatir, ¿no? Y luego plantea, y ya voy terminando, sobre todo para que el artista hable, ¿vale? Yo he venido aquí como teórico para lanzar todas estas cosas que no sé si están bien atados o no, pero me parecen muy interesantes, ¿no? La idea de un concepto que también creo que se entiende muy bien dentro del realismo especulativo que plantea Harman, que es el objeto, porque yo creo que tú trabajas con, claro, el objeto, pero el objeto para el realismo especulativo no tiene por qué ser objeto pictórico, es decir, una performance también puede ser el objeto, siempre que mantenga dos condiciones: no ser reducible en sentido descendente a sus componentes y no ser reducible en sentido ascendente a sus efectos. Que otra vez yo creo que está hablando de tu pintura. Es decir, no es reducible a unos efectos como puede ser el arte dialógico, relacional, desde un punto de vista hacia arriba, pero tampoco descendente, no puede ser reducido a sus componentes, y menos aquí, donde la pintura es que está atravesando... Perdona, ay, que estoy tocando la pintura. Perdón. La pintura está atravesando, forma parte de la arpillera, en un sentido también. Por eso, lo que hace este libro, y ya no os doy más la lata con él, es decir, coño, que Grinberg no era tan malo. Grinberg estaba planteando una cuestión con respecto al formalismo que también tiene mucho de heideggeriana, es decir, esa idea del Dasein que hablamos esta mañana también está un poco en Clement Grinberg. Lo que plantea como novedad este texto, yo creo que es algo muy interesante, es que el objeto en sí no es solamente tu pintura, porque claro, lo que el formalismo y Michael Fried con lo de teatralidad rechazaban era que la obra en sí misma hablaba y el espectador no importaba nada. Y lo que plantea el realismo especulativo, que yo creo que es la herramienta para leer correctamente tu obra, es que espectador y obra generan un objeto híbrido, pero único, nuevo, que es a partir de ahí desde donde podemos analizarlo. Y todo esto, para resumir, un concepto que sirva como proyecto de futuro, cuando señala, con respecto a este formalismo raro, que es donde yo te ubico, es decir, su proyecto de futuro como crítico de arte, no, más que como crítico, Harman es filósofo, interesado en la estética, como proyecto estético, el tipo de pintura que tú haces yo creo que se inscribe muy bien en una cosa que él plantea, ¿no? Dice, tercera implicación, son 5, pero es la tercera, dice, el arte antiformalista no es el camino del futuro. Y yo creo que aquí está muy bien asentado Enrique haciendo un arte formalista. ¿Pero formalista en qué sentido? Las principales tendencias en el arte contemporáneo, señaladas por Hal Foster y otro, constituyen intentos de desafiar la clausura de las obras de arte, abriéndole camino a través de sus muros a intereses políticos
o al abyecto informe, habla en concreto de un libro de Hal Foster que se llama, lo tengo, se llama, ahora os lo diré, Malos nuevos tiempos, donde clasifica en 5 categorías las posibilidades del arte contemporáneo. Bueno, un libro bastante torpe en ese sentido. Dice, he argumentado que el abyecto fracasa por la misma razón que su par más aristocrático, lo sublime. Sencillamente no existe tal cosa que no posea una forma definida. Las arañas, la saliva y la sangre menstrual son lo que son, después de todo, no otra cosa y ciertamente más que nada. En cuanto al contenido sociopolítico, resulta tan previsible y banal cuando se expresa en la obra de arte que he sugerido el procedimiento contrario. Claro, lo que está planteando es que esta reflexión en torno a lo social, a lo político, dice, se muestra tan previsible y banal cuando se expresa en la obra de arte. Claro, aquí, esto tenemos muchísimos ejemplos, no vamos a dar nombres porque no queremos ser muy malos, ¿no? Pero artistas políticos cuya obra es de una banalidad que no nos viene a decir nada, ¿no? Dice, y él plantea el procedimiento contrario, que creo que es lo que hace Enrique. Esto es, en lugar de emplear las obras de arte para exportar mensajes hacia la esfera política, probablemente resultaría más fructífero para el arte devorar pedazos de la política, dándoles una vida estética que incluso podría contribuir a esta redistribución de lo sensible de Rancière que en algún momento hemos señalado. Parece más prometedor que la enésima denuncia contra el capitalismo o el estado de vigilancia. Es decir, una recuperación de lo estético, que yo creo que vamos a hacer resumen. Una recuperación de la estética a través del formalismo. Un formalismo entendido ya no en un sentido grinberiano pasado de moda, sino un formalismo donde nos vamos a olvidar lecturas como Roland Barthes, La muerte de Dubutor, es decir, un formalismo contemporáneo. Y un formalismo donde no se nos va a recordar dramas de nuestra vida que estamos viviendo, como estas exposiciones que se han hecho de la pandemia, ¿no? Es decir, me vas a recordar lo que estoy viviendo justo en este momento de mi vida, ¿no? Y que luego tiene esta cuestión de que, más que interpelar una posible postura política, lo que incorpora son objetos de conocimiento de tu realidad y reflexiona sobre ellos, porque para el realismo especulativo la estética, y esto es interesantísimo, por eso creo que es el marco teórico para leerte, la estética es central para el realismo especulativo en cuanto que genera una primera filosofía. Y yo creo, y esta es mi hipótesis que tú ahora me rebatirás y con eso termino, que como decía antes, tu pintura es una aspiración al conocimiento, pero que luego tu propia dimensión como filósofo es la que culmina ese conocimiento. Entonces lo que estamos viendo son procesos formales que plantean una propuesta interesantísima de futuro para lo que puede ser el arte. Esta es mi hipótesis. Bien. Bueno, voy a responder algunas de las cuestiones que abordaste. Sí. Me quito las gafas para ver mejor, que si no la mascarilla no me lo permite. Voy a dar un cabo a esto. Yo creo que nunca he estado tan de acuerdo contigo, Carlos. Ya, o sea, anda que no hemos discutido. Creo que lo cual me parece bien. Para empezar. Para empezar, bien. Bien. Sí, es verdad esta cuestión del conocimiento, la que postulaste, ¿no? Recuerdo una entrevista que me hicieron hace unos años, ya, hace casi una década, en una historiadora de Sevilla, para una revista, y luego quería meter a varios artistas y quería que yo fuera el primero. Y el título que le di para la entrevista era "El arte es una infección". ¿No? Entonces, esto lo pongo aquí en juego a raíz de lo que quiero decir, sí. En base a toda esta cuestión del conocimiento que tú has marcado, que creo que has establecido un camino interesante y que sí que tiene que ver mucho con mi trabajo, más que con mi obra, con mi trabajo, porque precisamente yo creo que es esa cuestión de que mi trabajo son procesos, que es algo que hemos comentado. Yo creo que si es así, soy un artista de procesos, que no procesual, que no de proyectos, pero que justo procesos en ese sentido etimológico en el que se quedaría justo en esa linde, ¿no?, entre las dos cuestiones, ¿no?, entre
entre lo que sería aquello que se conforma como proyecto y aquello que está en el ámbito procesual, ¿no? Y el conocimiento, es verdad que en mi trabajo, digamos, en toda esta, haciendo una traducción filosófica de todo lo que acabas de plantear, diríamos que podría haber artistas que al ver su propia obra, ¿no? Al ver sus trabajos, sintiesen la sensación de encontrarse en una realidad en la que se miran al espejo. Podríamos decir que es esta la idea, ¿no? Yo creo que con mi trabajo lo que ocurre es que yo lo que hago es mirarme los brazos. Yo creo que es precisamente esta es la realidad. O sea, yo lo que hago es mirarme las heridas, las llagas, los golpes que me dan por el camino, lo que va ocurriendo a lo largo de todo el desarrollo contingente, accidental y biológico, procesual, vital, de todo lo orgánico que se encuentra en mi corporalidad, ¿no? Y entonces es esa realidad y es esa cuestión que tratabas, ¿no? Que yo creo que de alguna manera hace que mi pintura y yo en un momento dado estemos ¿no? Conjugados, ¿no? como unificados, ¿no? en ese sentido. Sin esa perspectiva ni de subjetividad ni de esa perspectiva de objeto, ¿no? De esa ontología de la que hablabas tú, esa ontología orientada a los objetos, eso es, efectivamente, que genera una nueva unidad también entre la pintura y tú, que es un objeto más, ¿no? Sí, eso es. Un objeto concreto, ¿no? Claro, y entonces el espectador no es hasta que está frente a mi obra, porque mi obra no es hasta que está frente al espectador, es esa relación. Claro. Claro, entonces no hay otra traducción posible, es esa, y en realidad yo estoy aquí también, esto es lo interesante de esto, ¿no? Son identidades, de alguna manera son identidades, pero no identidades en ese sentido de que tú decías, identidades politizadas, ideologizadas, identidades en ese sentido no, sino identidades en ese sentido corporal, en ese sentido que hay restos de mi cuerpo, ¿no? que se quedan en el proceso de trabajo. No sé si huellas de identidad más bien que identidades. Sí, eso sería, y es una forma que creo que es, no sé si es la forma de ver mi trabajo o es lo que es mi trabajo, ¿no? No sé si hay... no sé si quieres decir algo más, pero bueno, la verdad que nunca creí que llegaríamos a esta conclusión. Pues fíjate, ha ocurrido. No, mi conclusión era, y igual que ha sido un poco abstracto lo que he contado y muy rápido, lo voy a explicar un poco más sencillo, ¿no? Es decir, estamos en un contexto que estamos en el contexto de los giros, ¿no? Cuando analizamos ya el arte actual, si vamos a los grandes manuales de referencia, ya no se está hablando de movimientos artísticos, no se está hablando ni siquiera de temas, se está hablando de giros, porque plantean, es decir, que artistas en diversos lugares del mundo, a través de diversos medios, plantean un giro conceptual, por ejemplo, el giro de la memoria, cómo pensar la memoria, por ejemplo, a través de la memoria histórica. El giro que más he trabajado, por X razones, es el giro dialógico, que estaría justamente en el lado opuesto de tu trabajo, porque el giro dialógico lo que plantea en el arte es que el objeto ya no tiene ningún valor, y que el producto del conocimiento artístico se da en la inteligencia colectiva que genera el diálogo entre distintos agentes, ¿no? Un ejemplo de giro dialógico es una obra de Nuria Güell. Eso es el giro dialógico. Se genera una inteligencia colectiva para contarnos cosas más o menos pertinentes. Yo pensaba estos días, digo, ¿en qué giro de estos que están estipulados en las coordenadas historiográficas actuales podemos meter a Enrique? En el giro iconográfico no, es decir, porque tu obra plantea otros lugares, aunque podía ser ese, ¿no? El giro material, ahí hay una cuestión que es muy interesante que podría estar, ¿no? Pero donde yo veo que está tu obra o donde podemos ubicar tu obra es en esa desprejuiciamiento con respecto a la forma como manera de abordar una determinada investigación. Es decir, porque tú trabajas a partir de procesos de investigación, según tú me has contado y según yo he visto, cómo han arrancado y han concluido
entre comillas, porque una investigación nunca concluye del todo, tus trabajos, ¿no? Y es ahí donde a veces hemos tenido tú y yo cierta dificultad de entendimiento, porque, por ejemplo, cuando me decías que sería interesante hablar de concepto de migración en tu trabajo, yo me acuerdo que me quedé así y dije, no, ¿cómo vamos a hablar de migración? Menudo conflicto en la migración. Es decir, no, pero ya, déjame que termine. Digo, vamos, con la migración, que es precisamente uno de nuestros retos como seres humanos, es decir, lo que implica la migración, la huida a Europa, no sé cuánto, claro. Yo estaba pensando desde ese lugar al que esperamos al artista contemporáneo, es que tiene que estar imbricado políticamente hasta la médula para decirnos cosas muy políticas y mucho políticas, ¿no? En tu caso, claro, estás hablando de otro tipo de migración, pero que es un término que está tan asumido dentro de una esfera política porque implica un drama inabarcable y insolucionable a día de hoy. Pero claro, tú estás planteando una migración de algo que tú has negado, que es no de tu subjetividad, sino de quién es decir, lo que es, ¿no? Es decir, quién es Enrique Yáñez, ¿no? Es decir, habitaré mi nombre, es decir, quién es. La pintura es Enrique Yáñez, igual que te decía esta mañana cuando hablábamos que el Capital es de Marx, ¿no? Es decir, sin compararte, pero quiero decir que tu nombre está íntimamente ligado a la hora de entenderlo y producirlo a lo que estás desarrollando aquí. Igual me he hecho un trabalenguas un poco raro, no sé si... Sí, ¿no? Bueno, esa es la cuestión de identidad y bueno, también bien es cierto que cuando hablamos de ese emigrar, ¿no? Que es lo que hace Sergio Usquer saliendo de su país, sí es cierto que estas piezas tienen, de alguna manera, a través de un guiño estético, que tiene mucho más que ver con la estética, pero sí tiene un planteamiento que hace una referencia a la emigración con estos dobleces que tienen las piezas remarcados intencionadamente para plasmar esa idea de que puede ser como una ropa que se mete en una maleta, ¿no? Claro. Entonces esa idea que puedes llevar en una maleta y que puedes llevar a cualquier parte, ¿no? Y esa cuestión... Pero yo creo que ahí el concepto es portátil. Sí, más que migración, el concepto es portátil. Pero bien, también es verdad que bueno, estamos hablando de este tipo de material, de esta arpillera orgánica, ¿no? que tiende de alguna manera también a una reminiscencia de lo clásico, de tiempo pasado, ¿no? También de esos años 40, de esos años 60, de esos años en los que se emigraba tanto porque tenían que irse de donde estaban, ¿no? Y realmente esto sí se marca, ¿no? De esa manera hay una intencionalidad, pero evidentemente mi trabajo no tiene esas connotaciones o ese interés político, o sea, no tiene interés en remarcarlo, evidentemente no es así. Y mi trabajo precisamente es justo todo lo que has dicho antes, ¿no? Esta idea de ver desde esa perspectiva estética, no tan marcadamente estética, en ese sentido, esa ontología de la pieza, en el que incluso las sombras proyectadas y arrojadas de la propia pieza están pretendidas y estudiadas. Estas piezas están trabajadas sobre una tabla de 1,5 m por 1,5 m, preveyendo todas y cada una de sus sombras, preveyendo visualizando cada una de sus pliegues. Los clavos están marcados en la posición en la que deben de estar, ¿no? Viendo sus tensiones, viendo cuáles son las formas que van a generar, y eso es lo que hace esa forma estética de la obra, ¿no? Creo que al final hay un juego en ese sentido que al final, hasta que la obra no está donde tiene que estar, no se da esa ontología de la que tú hablabas. No entiendo. Claro, porque estamos y yo cuando te he dicho un formalista, por eso he dicho un formalista raro, que no queer. Un formalista, por favor. No. Un formalista raro, porque claro, si esto lo viera si resucitáramos a Clement Greenberg y lo viera, esto te daría de bofetadas, porque claro, es decir, él habla de una planitud, es decir, esto tiene que ver más, pues igual que le pasó cuando vio los dispositivos pictóricos de Donald Jack, que no sabía muy bien si era pintura o escultura, que hay unos volúmenes escultóricos, es decir, es un formalismo en el sentido de que el contenido está autocontenido en la propia materialidad pictórica, ¿no? Es decir, que no nos lleva a un mensaje social para que entendamos lo que está pasando con la situación de tal pueblo o de tal identidad determinada, sino que nos está respondiendo a un proceso tuyo de investigación sobre temas, y por eso entiendo también lo que decías de conceptos, ¿no? Sobre temas muy concretos, como era en el caso de
de ostensión, ¿no? La idea de cómo nombramos la realidad y cómo la aplica a través de la lectura que hace Wittgenstein, sobre todo de sus textos segundos, ¿no? No tanto el Tractatus como el... Es decir, y esto me parece muy interesante, es decir, porque pintura, estética, o sea, arte, estética, filosofía, yo creo que han estado siempre absolutamente imbricadas y creo que es necesaria una generación de artistas que procedan de la filosofía, es decir, porque si no nos quedamos en una cosa absolutamente banal. Decíamos que la pintura estábamos... No, o sea, no es necesario, pero hay que manejarse, caray. Es decir, lo que estamos trabajando con estética, que es una rama de la filosofía. Estamos trabajando con unos códigos visuales que nos pueden ayudar a entender más este idioma visual que hoy nos sobrepasa, nos sobredimensiona. Es decir, hay una bulimia de las imágenes y nuestro ojo absolutamente pasivo se come todo lo que le echan. Échame todo, Rocito, la no sé qué, el tal, échame todo. Y en este sentido también esta cosa de vanguardia y kitsch, ¿no? Es decir, para que la cultura siga siendo algo realmente a lo que tenemos que aspirar, sí tiene que haber una diferencia entre una cultura que no ya de élite, pero que sí sea capaz de hacer ese reparto de lo sensible que decía Rancière, de activar una mirada desde unos lugares inéditos, es decir... Y además es que tu pintura no trabaja en ese sentido de coger las imágenes de consumo habituales para darles otra lectura que estamos hartos. O sea, no, tu lugar para rasgar el simulacro en el que estamos no es proporcionarnos la enésima relectura de la cultura de masas. Que ya sabemos que la mujer está cosificada, hay que reivindicarlo, pero no lo habéis contado a través del arte 800.000 veces. Entonces, a lo mejor... la posibilidad está en propuestas como la tuya, es decir, es una posibilidad de futuro, como plantea Graham Harman, que el futuro no puede ser antiformalista, es decir, que todas estas experiencias, pero contando que él entiende el objeto, que también una performance puede ser un objeto, es decir, pero tiene que ser algo contundente, un objeto que podamos analizar y que nos cuente una narrativa que no es la de la cultura de masas, la cultura visual que vemos todos los días. Y eso es, yo como crítico, uno de mis posicionamientos. Es decir, que ahora estoy también trabajando con Juana, precisamente porque su pintura es capaz de generar unos escapes, unas derivas hacia lugares que no nos puede dar la visualidad hegemónica, ¿no? El término hegemónico es horroroso, la visualidad monolítica que nos rodea, ¿no? Los codificadores de la realidad, que son el cine, la televisión, internet, etc. Sí, también quería añadir, no tengo mucho más que añadir en realidad, pero sí quería añadir que es cierto que en estas piezas, en Habitare, hay una cuestión estética muy interesante a raíz de todo este planteamiento que comentaste, y que es cierto que todas estas piezas contienen o mantienen, ¿no? un esfuerzo en un desarrollo formal, dirigiéndose en muchas ocasiones hacia formas que podrían ser reconocibles dentro del espacio figurativo o dentro del espacio, claro, de un espacio que podría ser traducible o decodificado, como estabas diciendo, pero sin embargo siempre se esfuerzan por no llegar hasta ahí. O sea, siempre, pero también se esfuerzan precisamente por no llegar a la abstracción. Claro. O sea, intentan mantenerse precisamente en la urdimbre, ¿no? que es como tantas veces, esto lo hemos comentado mucho y también lo comenté con Valor, el decano de filosofía que estuvo ayer aquí con nosotros. El filósofo precisamente donde tiene que mantenerse es en la urdimbre, ¿no? en ese lugar en el que se fraudan las cosas, ¿no? En ese lugar, y precisamente materializar esto a través de la pintura es lo difícil, ¿no? Es como herirte profundamente, pero mantenerte vivo. No sé si... Entiendo perfectamente, sí, se entiende muy bien. Entonces es esa sensación, ¿no? esa idea y bueno, y nada, yo estoy encantado de que estés aquí, de que estés viendo este trabajo y de mirarlo ahora mismo, comentándolo contigo también. Genial. Estamos sacando muchas cositas y que además que yo creo que podemos abrir este debate y agradeceros habernos escuchado esta charla, que si formalismo, que si Greenberg, que si tal, ¿no? Y abrir este encuentro, si os apetece aportar lo que os apetezca.
sin ser obligatorio. Bueno, pues he estado bien. Bien, perfecto. Pues nos despedimos. Vale, bueno, pues muchas gracias. Esto ha sido un placer, o sea que no sé qué más decir. Pues nada. Preguntas por YouTube, lo vamos a colgar y luego hacemos una segunda parte. Eso estaría bien. Genial. Pues nada, muchas gracias, Enrique, y enhorabuena. Gracias a ti. Muy bien.